Buenos días. Situación de la seguridad pública. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa en la edición de este lunes 30 de julio, como usted puede observar en un set remozado para ofrecerle a usted una nueva perspectiva y ángulos de los temas que vamos a debatir en el transcurso de esta semana en este su espacio República. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la agenda de seguridad y las acciones de gobierno. Vamos a hablar un poco de la solicitud de reformas a la ley penitenciaria que quieren hacer permanentes medidas extraordinarias que se vienen implementando desde hace 2 años atrás. Y es un gusto para mí recibir a Raúl López, viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y también está conmigo Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales. Viceministro, director, bienvenidos a República. Muchas gracias, Carlos, agradecido con Canal 33 que nos brinda este espacio. Bueno, y qué bueno, estrenando set, ¿verdad? Para mayor calidad en la información que el canal brinda con sus televidentes. Gracias por tomar la invitación, viceministro. Bienvenido, director. Carlos, buenos días, licenciado. Muy buenos días, un placer. Un saludo a todos nuestros TV escuchas. Gracias por estar conmigo esta mañana. Y bueno, viceministro, un aspecto relevante que hay que mencionar, el Día Internacional contra la Trata, es un aspecto relevante y me gustaría que empecemos un poco de manera muy puntual cuál es el posicionamiento gubernamental ante este Día Internacional contra la Trata y que te una de las expresiones problemáticas que enfrenta El Salvador, pero también Centroamérica. Bueno, el flagelo de la trata de personas es una industria criminal que reporta millones de dólares en utilidad al crimen organizado transnacional. El gobierno de El Salvador, comprometido en la lucha contra estas estructuras criminales, ha librado una batalla cotidiana para la prevención, para la erradicación de la trata de personas. Esto se hace en asocio con algunos organismos internacionales como la Oficina contra la Droga y el Delito, conocido como ONUDC, que es parte de las instituciones que conforman Naciones Unidas en El Salvador. Este día se instituyó hace algunos años en la Asamblea General de Naciones Unidas y se determinó que este día 30 de julio se realizarían los actos principales de sensibilización, de difusión, de lucha contra la trata de personas. Y El Salvador apadrinó también esta fecha, y es así como este día 30 de julio se celebra también en El Salvador el Día Internacional contra la Trata de Personas. La trata de personas en El Salvador, existe una ley especial contra la trata y es considerado el delito de tratas todo trabajo forzado, la explotación sexual contra personas, la mendicidad forzada, la esclavitud o explotación sexual en el turismo, el matrimonio forzado, el tráfico de órganos, entre otros. La invitación es para todas las personas que denunciemos esta práctica ilícita. Hemos reforzado el 911 para atender todas aquellas denuncias con la dinámica de que la denuncia es estrictamente confidencial y es anónima. Un saludo muy especial a todas las instituciones que luchan contra la trata de personas en El Salvador, especialmente nuestra Policía Nacional Civil, la Oficina contra la Droga y el Delito, y en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Dirección de Atención a Víctimas, las oficinas locales de atención a víctimas, la Dirección General de Centros Penales, que ha librado una batalla muy titánica para la erradicación de esta práctica dentro del ramo de sus competencias, la Dirección General de Migración y las demás instituciones del Estado que participan de este combate contra la trata de personas en El Salvador. Muy bien, viceministro. Bueno, iniciamos entonces con esa parte para efectos de tener la postura institucional, la postura de gobierno ante el Día Internacional contra la Trata y también los significados que tiene
en diferentes acciones y políticas, medidas de política pública para erradicar este flagelo que afecta a diferentes personas a nivel centroamericano, pero a nivel de país. Ahora me gustaría hacer ya la transición con uno de los temas, director de centros penales, que vale la pena tener en consideración y que sea de objeto de conocimiento público. A mediados de junio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública presenta a la Asamblea Legislativa solicitud de reformas a la ley penitenciaria para hacer permanentes las medidas extraordinarias, las que fueron consignadas en el decreto legislativo número 945 de abril del 2018, que ya traía sus antecedentes 2 años atrás. Pero mi consulta directa, y con esto iniciar este tema, director, según el proyecto de ley presentado, ¿cuáles son las atribuciones que asumiría la Dirección General de Centros Penales de manera permanente? Bueno, esta semana estuvimos de nuevo con los diputados con la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, en donde fue citada la Procuradora de Derechos Humanos, el Fiscal General y el Ministro, para ampliar un poco y explicar algunos puntos de los artículos de la reforma que se han presentado en junio. Entiendo que después de vacaciones es un tema que esperamos nosotros que lo retomen. En lo que quedamos es que se hizo una comisión conjunta en donde participa el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Centros Penales, la Procuraduría, la Fiscalía y los equipos y asesores técnicos del Congreso. En ese nivel está el proyecto discutiéndose en cada uno de los artículos presentados. En cuanto a las facultades que se tienen, prácticamente nosotros lo que hemos hecho es proponer aquellos artículos más eficaces que han dado un resultado muy positivo han estado vigentes las medidas extraordinarias. Y lo primero es la posibilidad de que el director de centros penales y los directores de los centros también, bajo el control del juez de vigilancia penitenciaria, puedan tener algunas facultades, primero para suspender temporalmente algunas visitas cuando exista la necesidad. ¿Y cuándo hay la necesidad? Primero, cuando hay construcción de obras, enfermedades graves, audiencias, digamos, grandes, estados de emergencia o información de inteligencia que algún delito se pueda producir o que se pueda producir dentro o fuera de la misma cárcel. Cuando estamos, digamos, en aquellos problemas de convivencia o de mala convivencia de sujetos peligrosos o inadaptados. Asimismo, está también la facultad de los traslados. Si se tiene conocimiento de un traslado especial rápido porque se va a producir un delito, porque está en riesgo la misma integridad del interno o se está creando un clima de desestabilización interna, el director va a tener la facultad de hacer un traslado de manera urgente. Esto siempre, todas las actividades que se están planteando en la reforma, está el control judicial, o sea que ya hay plazos, ¿verdad?, que después de haber cumplida la actividad se informaría de inmediato a la familia y al juez de vigilancia penitenciario. Uno de los aspectos, ya que lo menciona, director, y quiero aprovechar porque usted lo acaba de describir, una de las atribuciones que asumiría el director de centros penales es que podría establecer la suspensión de visitas a privados de libertad en el tiempo que lo considere necesario. Mi pregunta es ¿no significa esto demasiada discrecionalidad para un director de centros penales ante el derecho que tienen las personas privadas de libertad que lo visiten sus familiares? Es decir, porque usted mencionó en el tiempo que consideren pertinente, entonces esto no puede ser mucha discreción para que algunas de estas personas pasen mucho tiempo sin la visita de sus familiares. Sí, esa es una de las cosas que cambió. Ya en la comisión ya se le puso un plazo. Me parece que se le han puesto que no puede exceder de 30 días. Okay. ¿Verdad? Sí, la situación continúa, podría prorrogarse. Esto, mire, es una medida muy práctica que es importante y que no es una discrecionalidad que va a quedar así bajo la libre facultad de la dirección o del director del centro. Recuerde usted que después de que la medida se ha implementado, uno informa al juez de vigilancia y le sigue informando, ¿verdad? Al darse la situación, se vuelve a plantear la solicitud y el juez la avala, ¿verdad? Entonces, en este caso, creemos de que no es una discrecionalidad que queda abierta y que se van a abusar de derechos. No, lo que estamos haciendo nosotros es ser responsables con la realidad que tenemos y tener esa flexibilidad, porque el problema que teníamos anteriormente es
que las facultades de los traslados, por ejemplo, eran de los consejos criminológicos y de los equipos técnicos. Los equipos siempre van a seguir teniendo su participación porque ellos siguen con el tema del tratamiento y siguen, en este caso, autorizando y avalando estos movimientos. Pero Carlos, perdón, es que yo creo que como que ha habido un manejo quizás incompleto del tema de las medidas extraordinarias y su continuidad dentro de la legislación salvadoreña. Las medidas extraordinarias que se ha solicitado a la Asamblea Legislativa que deben de continuar son aquellas medidas que han resultado en términos positivos para el control de la criminalidad dentro del sistema penitenciario y fuera del sistema penitenciario. Por ejemplo, el control de las telecomunicaciones, por ejemplo, el ordenamiento de la visita, por ejemplo, además, el control del ingreso de ilícitos al sistema penitenciario. Anteriormente la visita podía entrar cualquier clase de ilícitos, cualquier clase de cosas al interior de los centros penales. Eso va a estar controlado. Se está construyendo ahorita todo un sistema moderno de locutorios para garantizarle a la visita, a los familiares que puedan intercambiar con sus parientes dentro del sistema penitenciario. La visita va a ser ordenada, pero esta suspensión temporal de la que habla el señor director de penales no es una visita arbitraria, por el contrario, lo que se pretende es el ordenamiento de la visita, evitar la anarquía que anteriormente existía y que con el ingreso de la visita se vulnere la seguridad al interior del sistema penitenciario. Pero el propósito principal, y en ese momento se está ahorita en la Asamblea Legislativa, es que se le ha presentado una propuesta para que las medidas extraordinarias que ahora son temporales se vuelvan permanentes, entre ellos el control de las telecomunicaciones, entre ellos el ordenamiento de la visita, entre otras medidas que nosotros consideramos que deben de ser permanentes. Debe de ser también permanente el tema de los traslados. ¿Por qué razón? Hubieron casos, por ejemplo, el año pasado, donde un grupo de internos pues decidieron en una reunión al interior de centros penales causar inestabilidad y violencia homicida en El Salvador. En esos momentos el trabajo de la seguridad penitenciaria informaron a la dirección y hubo necesidad de mover de inmediato a esos privados de libertad para evitar daños mayores a la seguridad en nuestro país y al sistema penitenciario mismo. Es decir, lo que se pretende no es vulnerar derechos, lo que se pretende es garantizar la seguridad, no solo de la ciudadanía en general, sino al interior de los mismos penales. Y un dato importante, estas medidas, Carlos, no son para todos los centros penales, solo son para aquellos centros penales donde existen personas que tienen un nivel de peligrosidad y que representan un riesgo para la seguridad pública de la ciudadanía. Debo de hacer una primera pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos ampliando este tema y también otros aspectos de la deliberación en la Asamblea Legislativa y el trabajo que lleva tanto la Dirección General de Centros Penales como el Ministerio de Justicia y Seguridad. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando de la agenda de seguridad y las acciones de gobierno. Nos acompañan Raúl López, viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y también está conmigo Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales. Y quiero aprovechar, seguiremos discutiendo el tema de la propuesta de ley de reformas a la ley penitenciaria, en la cual se hagan permanentes diferentes dispositivos, no todos, pero algunas disposiciones enmarcadas en las medidas extraordinarias de seguridad. Viceministro, aprovecho para consultarle porque la semana pasada, según una nota del sitio web de la Asamblea Legislativa, la Comisión de Seguridad se reunió con el ministro de Seguridad, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, la representación de la Fiscalía General de la República, también asistió el director general de Centros Penales. Y en esa reunión, según lo registra esta nota publicada en el sitio de la Asamblea Legislativa del 24 de julio, el ministro Ramírez Landaverde dijo lo siguiente, y lo cito textual: la criminalidad organizada está haciendo los intentos posibles para restablecer los beneficios que les permitan tener control de las actividades delincuenciales dentro y fuera de los centros penitenciarios. Y le consulto, viceministro, ¿qué tipo de intentos está desarrollando la criminalidad para tener los beneficios que, como mencionó el ministro de Justicia y Seguridad, tenían en los centros penales? Mire, el crimen organizado en El Salvador hace distintas muestras de intención
para lograr que el estado de cosas que antes existía en los centros penales vuelva a ser lo mismo. Nosotros como Ministerio de Justicia y Seguridad, por medio de la Dirección General de Centros Penales, vamos a mantener la tranquilidad de los salvadoreños, ese es nuestro compromiso, y vamos a implementar todas aquellas medidas que sean necesarias, todas las medidas que sean necesarias para garantizar la tranquilidad y la seguridad de la familia salvadoreña. Una de las pues muestras de presión más fuertes que realiza el crimen organizado es la violencia homicida. Hay muchos intentos por presionar para que las medidas extraordinarias fueran derogadas en El Salvador. Tuvimos incluso que lamentar el cobarde asesinato de una de nuestras psicólogas de un centro penitenciario. Han sufrido distintos atentados miembros del personal de seguridad de centros penales, han habido atentados contra miembros de la corporación policial, es decir, el brazo más inhumano de las estructuras criminales es la violencia homicida, como mecanismo de presión para buscar la derogatoria, la anulación de las medidas extraordinarias. Pero nosotros estamos conscientes, estamos seguros de que vamos a tener el respaldo de los diputados de la Asamblea Legislativa, y estas medidas extraordinarias, en lugar de derogarlas, de anularlas, se van a prorrogar o se van a convertir en medidas permanentes de ejecución en el sistema penitenciario. No podemos nosotros imaginarnos cómo sería un sistema penitenciario con libres comunicaciones dentro de las cárceles. Si los ciudadanos recuerdan, hace pocos años todas las extorsiones, la gran mayoría de las extorsiones en nuestro país salían de llamadas telefónicas que se hacían dentro de el sistema penitenciario. Es decir, las medidas extraordinarias en el sistema penitenciario salvadoreño son una necesidad para mantener el control, para resguardar la seguridad, la tranquilidad de la familia salvadoreña. Solo un aspecto más en función de lo que le mencionaba y repregunto, viceministro, es ¿qué tipo de intentos desarrollaba la criminalidad? Usted me mencionaba que iba a través de la fuerza, pero otro tipo de intentos es tratar de acercarse para entablar algún tipo de diálogo o algo. ¿Cuál fueron los mecanismos para ser un poco más puntual? Sabemos que ellos han desarrollado una táctica compleja de acercamiento con organismos de derechos humanos. No estoy mencionando a ningún organismo de derechos humanos, pero sí que han hecho un intento por buscar el apoyo, el respaldo, el acompañamiento de algunos organismos de derechos humanos bajo el pretexto de que se encuentran en condiciones de violentación de derechos. Esto es completamente falso. La Dirección General de Centros Penales nunca en la historia de este país había desarrollado un programa tan integral para garantizarle la estabilidad, la dignidad del sistema en la permanencia del sistema penitenciario salvadoreño. Se han creado, Carlos, un hospital completo. Se desalojó todo un centro penal en Santa Ana y se ha convertido en un hospital penitenciario. Allí tenemos los privados de libertad que tienen alguna enfermedad de carácter incurable o enfermedades en periodo terminal, están recibiendo atención especializada. En el centro penitenciario de Izalco hemos despejado todo un pabellón para atender a aquellos pacientes privados de libertad que se encuentran con padecimiento de tuberculosis. Hemos creado una unidad especializada de derechos humanos al interior del sistema penitenciario. En la Dirección General de Centros Penales existe una unidad de derechos humanos para vigilar que el cumplimiento de las obligaciones al interior de las cárceles sea respetuosa de la Constitución, respetuosa de la ley y respetuosa de los derechos humanos. Esta unidad de derechos humanos de la Dirección General de Centros Penales tiene absoluta independencia y puede ingresar a cualquier recinto penitenciario, a cualquier recinto penitenciario para garantizar que el cumplimiento de la misión de la Dirección General sea en respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos humanos. Los argumentos de los grupos criminales han sido la expresión de la violencia homicida y el acercamiento con algunos organismos de derechos humanos que han pues sido sorprendidos por estas estructuras criminales en la denuncia de falsas violaciones a los derechos humanos al interior de las cárceles. O sea, es decir, que desde su perspectiva es que están instrumentalizando organizaciones de derechos humanos para acercarse a autoridades de seguridad pública. ¿Es así? Yo no creo que sean instrumentalizados porque hay organismos de derechos humanos en El Salvador de una larga trayectoria que saben distinguir perfectamente, pero ellos tienen, los mismos familiares de los privados de libertad han hecho movilizaciones. Si ustedes recuerdan, hicieron 2 movilizaciones y una de ellas se llegó hasta
Procuraduría de Derechos Humanos a presentar una denuncia por supuestas violaciones, por falsas violaciones de los derechos humanos al interior de las cárceles. Esas violaciones son completamente falsas. Nosotros tenemos un trabajo, Carlos, te informo, un trabajo muy estrecho con el CICR, con la Cruz Roja Internacional, que está ingresando a nuestros centros penales y está verificando las condiciones con que los privados de libertad reciben su tratamiento. Nunca antes el sistema penitenciario había tenido tanta evolución en el tema de la readaptación, de la resocialización, y ahí está a la vista. Los medios de comunicación fueron testigos, por ejemplo, en las últimas 24 horas, 48 horas, donde la Dirección General de Centros Penales ha permanecido en las playas, limpiando las playas, preparando las playas para que la ciudadanía salvadoreña tenga una vacación agostina en condiciones de sanidad, de higiene. Ese es el trabajo que estamos haciendo, y nuestro propósito es garantizar que el sistema penitenciario siga avanzando en esos temas de la readaptación, de la resocialización, pero respetuoso de la Constitución y los derechos humanos. Regresando entonces al tema de la solicitud de reformas a la ley penitenciaria, director, le consulto porque una de las propuestas de reformas a esta ley es que el director general de centros penales puede clasificar y proponer cuáles privados de libertad van al régimen de máxima seguridad. Entiendo que esa es una de las atribuciones que se están pidiendo en estas reformas. De ser así, director, ¿bajo qué criterios se establecería la dirección de centros penales? ¿Cuáles son las personas que pasan al régimen de máxima seguridad del sistema penitenciario del país? Mire, eso actualmente es una función que tienen los consejos criminológicos, el Consejo Criminológico Nacional, los regionales y los equipos técnicos. En cada centro penal existe un equipo multidisciplinario que lo componen psicólogos, educadores, trabajador social y abogados, que le dan el tratamiento, ¿verdad?, al privado de libertad desde su ingreso. Desde su ingreso a la persona, según el nivel de peligrosidad, la gravedad del delito, la gravedad de la condena, se le hacen análisis y evaluaciones psicológicas, evaluaciones, se le establece un perfil social, un perfil criminal, un perfil legal, sí, y en base a eso se clasifica a la persona. A la persona se le puede clasificar en el nivel 1 de ingreso, y ese nivel de peligrosidad que la persona tiene nos dice a qué tipo de centro puede ir, ¿verdad? Si la persona clasifica dentro del perfil que tiene para máxima seguridad, que ya la ley establece una serie de delitos por los cuales la persona ha sido condenada, con delitos relacionados con el crimen organizado, secuestro, extorsión, homicidio, asesinato, lavado de dinero, narcotráfico. Ya la ley ya establece que por esos delitos las personas condenadas pues deben de ser sujetas de ir a un penal de seguridad, y en este caso a un penal de máxima seguridad. Asimismo, el equipo multidisciplinario, al darle tratamiento al expediente de eso, pues también emite una resolución y hace pues ya la recomendación a dónde debe de ingresar la persona. No es que va a ser una facultad discrecional o arbitraria de parte del director, sino simplemente ya se podrá establecer si la persona reúne el requisito legal para ingresar a ese nivel. Por supuesto, todas estas actividades van a ser desarrolladas bajo el control en este caso, del juez de vigilancia penitenciario. Nosotros no estamos dejando nada al arbitrio, bajo el control de la administración. La administración es un ente que facilita, que controla, que supervisa, que ejecuta, que planifica. Es un ente que le da cumplimiento a la ley, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer nada que no esté enmarcado en la ley penitenciaria, por eso queremos que esos artículos entren en la ley penitenciaria. Entonces, esa es otra novedad, que se establece que en El Salvador no existe la máxima seguridad, ¿verdad? Lo que existe son penales de seguridad, que son 6, en este caso es San Francisco Gotera, Ciudad Barrios, Chalatenango, Zacatecoluca y Los Izalcos y Quezaltepeque. La población más peligrosa está en el penal de Zacatecoluca y en los centros penales de Izalco. Entonces, no estamos diciendo nosotros que todo el régimen, o sea, todos estos penales van a entrar a máxima seguridad. La máxima seguridad nos va a permitir a nosotros separar del resto de población aquellos sujetos
más peligrosos, más inadaptados, más inestables, sujetos que son agresivos y que están intentando, ¿verdad?, atacar permanentemente a los funcionarios, al Estado, a los agentes, a los miembros del mismo sistema penitenciario, con el afán de seguir controlando las cárceles, seguirse beneficiando económicamente de la comisión de los delitos y de seguir bajo aquel esquema que traían anteriormente de convertir los centros penitenciarios en centros de poder o en puestos de mando que tenía la criminalidad. Entonces, El Salvador necesita este nuevo régimen porque acuérdense que todos los sistemas penitenciarios tienen que ir evolucionando, sí, y se tienen que ir teniendo sistemas adecuados a las nuevas exigencias. Nosotros pues estamos siguiendo modelos, ¿verdad? Modelos, por ejemplo, uno de los modelos que hemos estado viendo nosotros muy de cerca es el modelo italiano. En el modelo italiano, allí en ningún centro penal se permite la visita íntima, por ejemplo, y la visita familiar es muy regulada. Existen unidades especializadas que cuidan la máxima seguridad también. Entonces, y esos son países modernos, desarrollados, que han firmado convenciones y que han sido certificados que se respetan los derechos humanos. Entonces, creo que en El Salvador existe un interés mediático de los grupos criminales de hacer ver que este es un sistema muy fuerte, muy pesado, que viola garantías y derechos. De ninguna manera. El único derecho que los privados de libertad han perdido en ese sistema es el derecho a la libertad ambulatoria. Por lo demás, el sistema les garantiza sus derechos, incluyendo los centros penales en donde están las estructuras y donde están las pandillas. Por ejemplo, ahora tenemos nosotros novedosos programas en el Centro Penal de Gotera y en el Centro Penal de Chalatenango, en donde ellos ya están realizando actividades de rehabilitación, actividades de 0-8 carcelario, actividades educativas, religiosas, actividades, digamos, de manualidades, que les permite estar fuera de las celdas. Ellos permanecen en los sectores, ya no están en las celdas, y así vamos gradualmente desarrollando cada uno de los centros. Entonces, de lo que nosotros estamos hablando en esta reforma es de ordenarnos, ¿verdad? Usted va a ver allí una parte relativa a la regulación de las visitas. La visita familiar es un derecho que tienen los privados de libertad, pero debe de ser regulada, debe de ser controlada, debe de ser separada la persona visitante juntamente con el interno. ¿Por qué? Porque es un nivel de seguridad. En el resto de centros penitenciarios, que son del total son 26 centros, solo 6 están bajo medidas extraordinarias. En el centro lo que hay es otra situación. Nosotros hemos construido hasta áreas lúdicas donde los niños puedan jugar, pueda favorecerse el principio de integración familiar. En este caso, la visita se va a permitir, pero va a ser eminentemente regulada. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que al regresar ampliemos un poco este tema, cuáles han sido las observaciones o los comentarios de la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero también otros temas que tienen que ver con resoluciones de la Sala de lo Constitucional y son concernientes a la seguridad pública. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el tema de la seguridad pública con el viceministro de Justicia y Seguridad y con el director general de Centros Penales. Viceministro, otro de los aspectos que me interesa abordar en este espacio que dispongo del tiempo. Un reciente fallo o sentencia de la Sala de lo Constitucional básicamente declara que hay un fenómeno de desplazamiento forzado de personas en contexto de violencia e inseguridad. Y le consulto directamente, ¿cómo esta resolución del máximo tribunal constitucional del país sobre el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia e inseguridad va a marcar y definir las acciones del gobierno en el reconocimiento de dicho fenómeno? Porque tal cual lo establece la sentencia, reconoce que hay un fenómeno de desplazamiento forzado. ¿Qué acciones va a desarrollar el gobierno en función de esta sentencia? Bueno, en primer lugar agradecer a Carlos porque ya porta su corazón azul en la campaña contra la trata.
Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional aún no nos ha sido notificada a nosotros como Ministerio de Justicia y Seguridad, la sentencia es contra varias instituciones. En primer lugar, contra la Fiscalía General de la República, que le ordena hacer investigaciones concluyentes, la Policía Nacional Civil en el mismo sentido, la Asamblea Legislativa, que le ordena emitir la legislación en relación al tema, a nosotros como Ministerio de Justicia y Seguridad, que nos impone la obligación de garantizar la creación de políticas, de planes, de proyectos que atiendan el fenómeno de la movilidad interna o movilidad forzada a causa de la violencia. Esta sentencia aún no nos ha sido notificada. Nosotros conocemos lo que mediáticamente se ha sabido, lo que se conoce en las redes sociales, pero eso no es novedoso. Yo creo que los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, en una forma apresurada, emitieron una resolución elaborada en las últimas horas de su gestión y pues la dejaron ahí para ser notificada con posterioridad. Lo que ellos dicen es que existe en El Salvador el fenómeno del desplazamiento forzado a causa de la violencia y que eso obliga a las instituciones de seguridad pública a brindar las condiciones de atención, dignidad, la repoblación o retorno de las víctimas. Todo eso nosotros ya lo estamos haciendo. Si ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Caluco, en donde hubo un fenómeno de desplazamiento forzado por parte de las estructuras criminales, lo cual dice la sentencia también que ese fenómeno del desplazamiento forzado es ocasionado por las estructuras criminales de maras o pandillas, y que nosotros estamos obligados a garantizarle el retorno digno a las personas. Ahí está el ejemplo de Caluco, en donde gracias a la operatividad de la Policía Nacional Civil, de la Alcaldía Municipal, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, hoy las personas viven en condiciones, precisamente incluso el Canal 33 hizo un reportaje muy bueno, muy bonito, muy objetivo sobre ese fenómeno. Nosotros, todo lo que allí dice, ya lo estamos haciendo antes de que se emitiera esta sentencia. Por ejemplo, la creación de una ley especial para víctimas. Estamos ya en la última fase, próximos a presentar a la Asamblea Legislativa. Solo estamos en el último taller de socialización de esta iniciativa de ley que se realizó el día viernes. Estuve presente en ese taller. Es una ley especial para protección a víctimas de la violencia que ha sido socializada. Hoy la sentencia de la Sala es una sentencia de un proceso constitucional de amparo, es decir, no es una inconstitucionalidad, es un proceso constitucional de amparo, pero ellos aprovecharon para hacer darle un efecto erga omnes, es decir, de aplicación obligatoria para la generalidad. Nosotros vamos a ser respetuosos de la institucionalidad y cuando nos sea notificada vamos a darle cumplimiento a aquellas cosas que sean de competencia del Ministerio de Justicia y Seguridad. Son cosas, como dije, que nosotros ya la estamos haciendo. El retorno de las víctimas del desplazamiento forzado ocasionado por las pandillas, estamos con un programa especial con la Policía Nacional Civil, con la Dirección de Atención a Víctimas, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y con los gobiernos municipales para garantizar el retorno de las víctimas a sus comunidades. Nosotros estamos convencidos que quien debe de vivir en la comunidad es la víctima, no el victimario. Es decir, vamos a luchar fuertemente hasta las últimas consecuencias para garantizarle a las comunidades, a los ciudadanos salvadoreños, que ellos deben de vivir en sus comunidades y no sus victimarios. En un aspecto que aparece acá también de la resolución del fallo de la sentencia, director, es el reconocimiento de que el Estado debe de asumir y debe de recobrar, lo digo textualmente, progresivamente los territorios que están en dominio de pandillas, según como aparece en la sentencia, pero a la vez dice cómo se pueden establecer medidas de protección y atención a las víctimas o a las personas que son desplazadas, porque el reconocimiento ahora que lo ven, víctimas que son por la violencia generada del desplazamiento de carácter forzado. Entonces, en ese caso, bajo la estrategia de seguridad pública, le dice que debe el Estado recobrar los territorios en dominio de las pandillas, pero también debe hacer políticas sociales para evitar este fenómeno del desplazamiento, director. Sí, mire, yo pienso que cuando se interpusieron estos amparos existía una realidad. De lo que nadie habla ahorita es que muchas de las zonas en donde hubieron desplazamientos ya la gente retornó, porque fueron territorios que de alguna manera fueron retomados. ¿Cuáles zonas? Perdón, solo para la... Por ejemplo, en Usulután, en Sonsonate, en La Paz. En La Paz, toda la familia, yo creo que solo una familia no retornó en La Paz.
y era la familia de uno de los pandilleros que estaban generando esa situación. Entonces, de lo que se habla ahí es de que, en primer lugar, de evitar que esos fenómenos sucedan, ¿verdad? Y que el Estado debe retomar mayor control del territorio. Por eso es que nosotros hoy, en el marco del Plan 10, se han creado diferentes sectores y subsectores de alta incidencia delincuencial, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la Policía Nacional Civil tiene cerca de 75 subsectores, que era la parte de mayor problema, en donde se han creado grupos especiales para intervenir el territorio, de patrullaje, unidades tácticas, unidades de prevención. Se ha hecho una coordinación con el Viceministerio de Prevención, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Es decir, existe todo un engranaje organizativo de las instituciones para atender precisamente esa parte que en este caso nos dice la sentencia, ¿verdad? Lo otro es ya la parte investigativa de la que habla el viceministro, sí, ¿verdad? Hay casos en donde se llevan en la División Central de Investigaciones, en la Unidad de Extorsión y en los departamentos de investigaciones locales, en donde se desarrollan, pues, investigaciones sobre lo que es el tema de los desplazamientos. Hay muchas órdenes de captura que ya se emitieron, se hicieron efectivas. Hay mucha gente que ha sido encarcelada. El caso que habla el viceministro en Sonsonate, en Caluco, por ejemplo, que fue uno de los mayores que se cubrieron mediáticamente más, pues yo lo conozco perfectamente porque fui jefe de Sonsonate un buen tiempo, ¿verdad? Y me tocó atender gran parte de esa problemática. Allí toda la gente retornó, ¿verdad? Toda la gente retornó, no quedó ni una familia sin retornar. Y ahora ahí son áreas de convivencia donde la gente está organizada, tienen programas, tienen proyectos agrícolas, el sistema educativo fue fortalecido, la convivencia fue fortalecida, hay muchas instituciones, pero lo importante de esta sentencia es que llama la atención a varios entes. Primero, a la Asamblea Legislativa, a legislar de una manera adecuada para ejercer mayor control sobre el territorio. Legislar en este tema penitenciario es importante porque frenar la cabeza del crimen para que no siga invadiendo esos territorios, cometiendo homicidios, cometiendo desplazamientos, es importante, ¿verdad? Llama la atención también a, digamos, a la Fiscalía para que profundice en las investigaciones que aún están pendientes, a la Policía Nacional Civil para que retome el control mediante los patrullajes, los sistemas preventivos, lo cual se está haciendo perfectamente. Mire, después de que hemos lanzado el Plan 10, la policía ha hecho una reestructuración territorial tan importante en donde hay una cantidad de sectores y subsectores en donde se han hecho análisis de crimen, análisis de violencia, análisis de delito, y ahí se ha puesto el patrullaje. Y la permanencia, Carlos, un asunto importante, lo que dice el director, porque tiene doble calidad, ¿verdad? Él es subcomisionado de la Policía Nacional Civil y además hoy director de penales, habla con la experiencia, es de que esa permanencia en la policía es ininterrumpida. La patrulla ya no va a la delegación a hacer el relevo, lo hace en el territorio. Y un dato importante, algo que la gente no creía en este país, que la prevención de la violencia, la erradicación de la violencia no se logra solo con la represión. Esta sentencia lo que visibiliza es la necesidad de la prevención de la violencia y la atención a las víctimas. Lo manda claramente que es importante para el control del territorio apostarle a la prevención y a la atención a las víctimas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, viceministro, director, ha sido un gusto y espero que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo este tema. Nos quedaron pendientes otros temas, pero seguro el campo de la seguridad pública y los centros penitenciarios es bastante amplio, pero espero que nos volvamos a encontrar para seguir analizando estos temas para nuestra audiencia en República. Gracias, viceministro. Gracias, director. Carlos, a usted muy agradecido con este espacio. Gracias, director. Muchas gracias, feliz mañana para todos y gracias por la invitación. Perfecto. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.